pareciera estar un poquito más clara la situación, pero nos interesa y mucho saber cómo se está viendo esto del lado paraguayo. Por eso estamos en comunicación con el senador Eduardo Nakayama, que es representante del Partido Liberal, justamente en el Senado paraguayo. Senador, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. ¿Cómo te va? Un placer estar en contacto contigo y con toda la audiencia. Bueno, senador, cuéntenos un poco cómo vieron la sucesión de informaciones que fueron surgiendo sobre este caso y qué es lo que interpretan a raíz, sobre todo ya de estas imágenes que se están viendo. Bueno, para nosotros el episodio fue también confuso en un principio. Eh, las noticias también nos llegan a veces por retazos como a ustedes. Esta es una localidad que queda a unos 350 kilómetros de Asunción y que como toda la frontera con la Argentina, lógicamente tiene un fuerte contenido de comercio ilegal, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos tenido acceso a estas imágenes, también aquí en Asunción se ha quedado bastante claro, los medios también han hecho mucha repercusión sobre la vergüenza que implica que un oficial uniformado de la Armada Paraguaya esté participando en este tipo de actividades ilícitas, que es, lamentablemente debemos decirlo también, una práctica hasta común en muchos puntos de la frontera, tanto con la Argentina como con el Brasil. No es la primera vez que un oficial esté, o un suboficial en este caso, esté involucrado en este tipo de hechos. Y por eso es importante que separemos lo que es este incidente aislado de lo que es la discusión que se está dando a nivel bilateral con la Argentina por el tema de la hidrovía. Hmm, correcto. Ahora, si quiere, podemos hablar un momento de lo de la hidrovía, porque además ha habido novedades y parece que ha habido por lo menos algún tipo de acercamiento en ese tema, pero digo, volviendo a este episodio y si se quiere a esta problemática, ¿tienen estimaciones de cuánto se mueve en materia de contrabando a través, por ejemplo, del río Paraná en la frontera Argentina-Paraguay? Yo sé que hay estimaciones que hace la aduana, hay también estimaciones realizadas por los distintos gremios, los importadores de combustible, los representantes de marcas argentinas en Paraguay, que lógicamente cuando hablamos de un contrabando a gran escala, lógicamente impacta en el comercio. No así el comercio fronterizo propiamente, que es realizado por las localidades vecinas, al caso de Encarnación Posada o el caso incluso de Clorinda con Asunción, cuando hay personas que van buscando precios para poder obtener una ventaja, porque sabemos que la diferencia que existe hoy día con los productos argentinos que tenemos aquí en las góndolas, en los supermercados, es muy grande, ¿verdad? O sea, yendo a comprar a la Mm. Argentina es mucho más barato y muchas familias hacen eso, ¿verdad? Entonces, eh, eso está bajo un régimen especial, que es el régimen de pacotilla, que permite que un ciudadano paraguayo pueda traer hasta $150 de mercaderías por mes. Lo mismo ocurre con un ciudadano argentino que viene a comprar al Paraguay alguna mercadería que le es más barato, y eso tenemos a gran escala también en el caso brasileño, entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este. O sea, son ventajas que uno lógicamente busca y que también tenemos que dejar aislado de lo que es el contrabando a gran escala. Pero nosotros sabemos, y esto que tenemos aquí ya lógicamente no es para consumo particular, sino estamos hablando de comercialización, aparte del riesgo que esto conlleva de estar transportando de esta manera el combustible, que luego van a alojarse a depósitos clandestinos. Ya hemos tenido casos de explosiones Mm. también, con heridos, con muertos. O sea, esto es mucho más profundo, ¿verdad? Ahora, ¿se está trabajando en este punto? ¿Hay cooperación con Argentina? Porque uno imagina que debería haber cooperación entre la Armada Paraguaya y la Prefectura Naval Argentina para que haya un control conjunto, porque a ninguna de las dos partes les conviene que haya contrabando. Bueno, yo pienso que en el caso de la Argentina ejercen un control un poco más estricto de las aguas, en este caso de la margen que toca a la Argentina. En el caso de la frontera con el Brasil, sobre todo en el lago de Itaipú, que va desde el embalse para arriba,
ese control es casi nulo, tenemos que Mm, decirlo, porque sobre todo hay contrabando del lado paraguayo hacia el brasileño claro, y es todo un esquema que es controlado también por el crimen organizado, ¿verdad? Entonces, eh, tanto el contrabando que pasa por el lago de Itaipú, que tiene poco control, ya sea por corrupción o por otros motivos, como el que se da en la frontera seca con el Brasil, que es la zona más roja que tenemos en Paraguay, que es la zona de la Mambay, donde están los puestos de comando de las principales organizaciones criminales del Brasil en el Paraguay, ¿verdad? Estamos hablando del PCC, que es el primer comando capital de Sao Paulo, y el Comando Vermelho, que es de Río de Janeiro, que también tiene sede en la ciudad de Capitán Vado, en Pedro Juan, en el Amambay, y en Pedro Juan Caballero, que es la capital del departamento. claro. Pasemos, si le parece, senador, a hablar del tema de la hidrovía, porque esta tensión que se vio allí en el río Paraná se enmarca justamente en lo que viene pasando. En las últimas horas, la información que tenemos es que hubo una especie de un principio de acuerdo, que Argentina aceptó a por 60 días no realizar ningún embargo de ninguna embarcación paraguaya, que además accedió, aunque mantiene por ahora el cobro del peaje, pero que además accedió a pagar en cuotas la deuda que tiene Argentina con Paraguay por la energía que Paraguay le vende de Yacyretá. ¿Cómo se están viendo estas negociaciones desde el lado paraguayo? Bueno, yo particularmente creo que hay un trasfondo electoralista por parte del actual gobierno argentino. Creo que de alguna manera se está buscando instalar esta suerte de batalla diplomática de manera a encontrar como un enemigo común y en base a eso llevar una línea discursiva. Yo personalmente creo y lo veo de esa manera, porque no puedo encontrar una razón valedera para que dos países hermanos que compartimos una historia común, una cultura y sobre todo un comercio tan intenso entre ambos países, así como hay más de 1 millón de paraguayos viviendo en la Argentina, hay cientos de miles de argentinos viviendo en el Paraguay, tenemos intereses comunes, tenemos una represa común, tenemos ríos navegables de los más grandes que tenemos en Sudamérica en común y que hacen frontera con nosotros, pero que al mismo tiempo nos unen. Entonces yo no puedo entender esta obstinación por parte del actual gobierno argentino de cobrar un peaje que a todas luces es arbitrario, fue una decisión unilateral que ha tomado la Argentina porque tenemos el acuerdo de Santa Cruz vigente que ha sido lógicamente también denunciado y que en este caso todos los otros signatarios han manifestado su apoyo a la postura paraguaya, me refiero a Bolivia, a Brasil, al Uruguay. Entonces Argentina como que se ha quedado un poco sola en este tema, en esta discusión. Y para el Paraguay, la libre navegación de sus ríos es una cuestión vital, es una cuestión de independencia, es una lucha que ha emprendido desde los albores de la independencia, cuando ha sufrido sucesivos bloqueos por parte de la Junta de Buenos Aires, posteriormente por la Liga Federal, eh, eh, también por las Provincias Unidas, hasta que finalmente se llegó a un acuerdo en el año 1852 con el Tratado de Erqui Varela, que además de reconocer la independencia paraguaya, que no era reconocida por el dictador Rosas hasta ese entonces, lo que hace es permitir que los barcos puedan pasar libremente como está establecida en la misma Constitución argentina, ¿verdad? La Constitución de 1853 establece en uno de sus artículos la libre navegación de los ríos para todas las embarcaciones del mundo, de todas las banderas, y dice sin más restricciones que las reglamentaciones. No estamos hablando aquí de cobro de derechos, que es otra cosa. Cuando Mm. hablamos de reglamentaciones es una cosa y cuando hablamos de cobro de derechos es otra cosa. Estamos hablando de una imposición que en este caso es unilateral y que ha instado también la manifestación por parte de la Cancillería brasileña, de Itamaraty, que aquí en Asunción también hemos celebrado en su momento, porque no podemos como región sufrir un retroceso en este caso, ¿verdad? Senador, si usted considera que esto es una cuestión que está marcada por el pulso electoral en la Argentina, ¿ve viable que haya una salida
a esta crisis en lo que queda de este año, o habrá que esperar que asuma un nuevo gobierno para entablar una solución definitiva? Y yo pienso que este plazo que han propuesto es justamente eh, una manera de buscar poner paño frío a los efectos de seguir discutiendo, o sea, seguir teniendo esto en la palestra, pero al mismo tiempo no perjudicando los intereses argentinos también, porque cuando uno empieza a poner la cuestión bilateral sobre la mesa, lógicamente hay cuestiones en las cuales también el Paraguay puede adoptar medidas como la de Yacyretá, por ejemplo, haciendo uso absoluto de sus derechos, que es el de retirar su potencia o la energía que le corresponde como condómino de Yacyretá, y que en este caso estaba perjudicando a la Argentina, ¿verdad? Entonces, por eso digo de que no existe ninguna razón para que dos países hermanos, que compartimos una historia y una cultura común, estemos enfrentados con un tema así. Aparte que aquí los tratados de navegación que tenemos firmados, además de los acuerdos multilaterales, como el Acuerdo de Santa Cruz que mencionaba hace un rato, también tenemos los tratados bilaterales con la Argentina. Claro. El tratado de 1876, el Irigoyen-Machaín, el tratado de 1976. Entonces nosotros no podemos retroceder con una reglamentación, porque aquí lo que se está buscando es ocultar un peaje bajo la forma de una reglamentación, lo que no es, y sobre todo una reglamentación que no cumple con uno de los requisitos fundamentales del Acuerdo de Santa Cruz, que es la igualdad de trato. Porque aquí se habla de que el comercio internacional va a estar grabado con 1,47 dólares la tonelada, mientras que el transporte de cabotaje con 1,47 pesos la tonelada. O sea, imagínense ustedes, yo no sé cuánto está ahora la diferencia entre el dólar y el peso, Y pero depende, supongo que estará en depende unas qué dólar 600 veces. tomemos. Bueno, Depende qué entonces precio por deseamos eso, tomar. bueno, entonces, pero estamos por lo menos en 600 veces. Y sí, Entonces, vaya 200. igualdad de trato cuando estamos hablando de 600 veces más. De Entonces, 350 y casi 800, digamos. bueno, imagínate vos. Entonces, estamos hablando de una diferencia tremenda que de ninguna manera puede ser Clarísimo. considerada como igualdad de trato. Senador Nakayama, muchas gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias a ustedes por el contacto.